La epístola del apóstol San Judas, antes del libro Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17 hasta el versículo 23. Este mensaje es el penúltimo de esta serie, por decir, este es nuestro séptimo mensaje. Estamos también ya finalizando la semana que viene. Voy a dar lectura entonces desde el versículo 17 hasta el versículo 23. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y tened misericordia de algunos que dudan, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Vamos a ir en oración para que Dios pueda hablar a nuestras vidas. Señor de la gloria, gracias te damos porque nos has permitido acercarnos ante tu presencia a través de himnos y cantos. Señor, en ella te exaltamos, en ella te reconocemos como aquel que es digno de recibir toda alabanza, toda la gloria, todo el poder. Gracias por tu pueblo reunido, por los presentes en esta noche te pedimos, y por aquellos que puedan estar tras esta transmisión. Rogamos que tu Espíritu Santo, que inspiró esta porción de las Escrituras, oh Señor, sean explicadas y aplicadas y también sean vividas. Gracias por decirnos que somos tus amados. Gracias por hacernos conocer que somos llamados desde la eternidad. Qué dicha, qué bienaventuranza tiene el hombre en Cristo. Pero fuera de Cristo, oh Señor, todo es tinieblas, todo es oscuridad. Y Señor, el fin es perdición eterna. ¿Cómo no te vamos a alabar, Salvador maravilloso? Bendito seas, oh Dios, háblanos. En Jesucristo oramos y te pedimos todo esto. Amén. Quiero titular este mensaje recordando las enseñanzas apostólicas. El versículo 17 empieza diciendo: pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí el mensaje en esta noche, recordando las enseñanzas apostólicas. Hemos avanzado hasta aquí. Judas nos ha ido explicando nuestro llamado y la razón de nuestro llamado. ¿Cuál es el propósito de ese llamado? Versículo 3 y 4 nos ha descrito que su necesidad para ese tiempo era exhortar a que los hermanos puedan contender ardientemente por la fe, por la común salvación que habían recibido. Y esto porque maestros falsos o líderes falsos se habían infiltrado en la iglesia. Ahora, seguimos en el mensaje, seguimos en la serie, estamos llegando casi, por decir, al final de esta carta, y el tema un poco va a cambiar, porque ahora un poco vamos a ver a lo que la iglesia tiene que perseverar, a lo que la iglesia tiene que hacer. Y una manera de responder a aquellos hombres que se han infiltrado a las iglesias, como dice el versículo 4, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. Hoy día vamos a ver cómo nosotros debemos responder, o cuál es la actitud, cuál es la manera de responder. Formularía una pregunta: ¿qué es lo que nosotros debemos hacer en respuesta a estos hombres? Debemos defender la verdad y contender ardientemente por la fe una vez dada. Hermanos, hasta aquí hemos dicho sí, es el trabajo de la iglesia, no es el trabajo del pastor, no es el trabajo de los que vienen enseñando públicamente. No, hermanos, este trabajo es de la iglesia, y lo primero que tenemos que hacer para realizar esto es lo que Judas nos dice, que ustedes ya lo saben. Versículo 17: acordaos de las palabras. Eso es lo que tenemos que hacer. En esta iglesia no hay niños en la fe. En esta iglesia
puedo decir que tal vez no hay neófitos, pero todos están en un proceso de crecimiento, de madurez. Tal vez no todos tienen un cargo público por sí ministerial, pero son hombres o mujeres que han estado años en la fe, son hombres y mujeres que leen sus Biblias, son hombres y mujeres que han estado leyendo libros y tal vez en capacitaciones, en seminarios. Entonces estoy hablando de hombres que ya saben, de mujeres que ya conocen. Judas nos diría lo mismo: amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas. Y es que, ¿a dónde nos va a dirigir Judas? Ahora, Judas no nos va a dirigir al Antiguo Testamento. Judas no nos dirige a la ley, a Moisés. No, Judas dice que vayamos a las palabras que enseñaron los apóstoles. Ahora, esto debido a que, hermanos, ¿por qué no el Antiguo Testamento? Bueno, Judas es un judío. Y Judas sabe que antes de creer en Cristo, y recuerden, Judas es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, creció con Él, jugó con Él y sabe quién es Jesús, pero aún así su judaísmo, aún así mantener las leyes, obedecerlas, no fue suficiente para que Él pueda ser salvo, hasta cuando creyó en Cristo Jesús. Ahora nos dirige este texto entonces a recordar. Ahí viene tal vez en esta noche la edificación ardiente que Judas nos diría. Ustedes van a recordar lo que los apóstoles han enseñado a la iglesia. Ya no está Pedro, ya no está el apóstol Pablo, Juan está en otro contexto, probablemente Judas desconoce un poco de lo que está enseñando. Juan probablemente no está escrito ni sus cartas, ni está escrito Apocalipsis, pero Judas conoce lo que los antepasados apóstoles antes de él han dicho. Ahora, es fácil, hermanos, olvidar. No, este mensaje puede ser olvidado mañana, el otro domingo, y probablemente el otro mes ya no se sepa nada de este mensaje, pero usted tiene esta epístola para volver, y cuando usted lea, tengo que volver a las enseñanzas apostólicas. Por eso la iglesia, hermanos, es apostólica, no en el sentido de la iglesia del primer siglo con la función, ¿no? o con lo que Dios manifestaba a través de los santos hermanos, hablando de los apóstoles, ¿no? Manifestaciones de señales, de milagros y todo lo que Dios hizo. ¿Para qué, hermanos? Para que puedan ser aprobados, que eran enviados de Dios. Pero la iglesia está sobre la base, ¿no? Y vamos a ver dentro de un momento sobre lo que ellos edificaron. Cristo es la piedra angular, Cristo es la base, el fundamento, y los apóstoles están sobre esa base que Cristo puso. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo Cristo, y nosotros estamos construyendo, edificándonos los unos de los otros. Por eso este texto también nos va a recordar, como dice el versículo 20, amados, edificándoos en vuestra santísima fe. Entonces no hay que poner otra base, otra columna, otro cimiento. No hay un nuevo movimiento, no hay una nueva iglesia, y no debe haber más iglesia en sentido de sextas. No debe haber, porque, hermanos, ya ha sido establecido, y lo primero que tenemos que aquí es recordar. Ahora, esto, Judas diría, para ustedes no es algo nuevo, no debe ser una sorpresa. ¿Qué es lo que hemos ido viendo aquí? Primero, cómo los ángeles cayeron del cielo. Recuerden cómo el pueblo de Israel pereció en el desierto por sus pecados, por sus concupiscencias, por sus lascivias, por sus lujurias. Eso lo hemos visto ahí en los primeros mensajes. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Recuerden, dicen. Recordemos todo eso. Ahora recordemos los santos evangelios. Ahora, no quiero decir que solamente el Nuevo Testamento para nosotros es todo. Esta iglesia, hermanos, tiene, yo diría, la bendición de que tenemos abiertos los dos testamentos. Desde que hemos empezado, hemos tomado un libro del Antiguo Testamento, un libro del Nuevo Testamento. Y cuando vamos al versículo 17, las palabras, esas palabras, hermanos, son los 66 libros ahora que ya están canonizados, y ya es un solo libro, por decir, es compuesto por 66 libros. Ustedes lo tienen. Y aquí el texto dice, recuerden lo que pasó a estos seres angelicales, a estas personas, pero también ha dicho que siempre va a haber apóstatas. Siempre va a haber hombres falsos, hombres que se infiltran. Una iglesia, nosotros abrimos las puertas, no podemos cerrar, solamente es para los cristianos. Esta puerta de este lugar está abierto públicamente.
Y así ha sido en la historia. Cuando Cristo estaba predicando, la gente venía a escuchar a Cristo. No podía decir, usted no puede venir, usted no puede escuchar. No, Cristo decía, por lo contrario, con su mano oraba, ¿no? Venid, venid. Y es así que aquí Judas nos va a decir también que siempre ha habido apóstatas dentro del pueblo de Dios. Vamos a ir por un momento al Antiguo Testamento. Números capítulo 11, versículo 1 y 4. Voy a dar lectura. Números capítulo 11, versículos 1 al 4. Y el pueblo comenzó a quejarse de la adversidad a oídos del Señor. Y cuando el Señor oyó, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces clamó el pueblo a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se apagó. Y se le dio a aquel lugar el nombre de Tabera, porque el fuego del Señor había ardido entre ellos. Y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Entre la multitud, y se ve un populacho, un joven. Siempre, hermanos, hay incredulidad en los que puedan estar dentro de los que se llaman el pueblo de Dios. El punto aquí es que siempre, hermanos, en un lugar donde se congregan, donde se reúnen, va a haber gente extraña. Incluso Cristo mismo dijo, preguntaron, ¿no?, los discípulos, hablando respecto a que si es que hay que expulsar, hay que limpiarlos, hay que sacarlos, hay que excomulgarlos de una reunión. La verdad, Cristo solamente dice, en aquel día todo eso se va a dar. Nosotros estamos camino a la gloria, camino al cielo, y gente extraña siempre va a infiltrarse, hablando de gente religiosa, hablando de gente que está en medio de nosotros. Y si hablamos de la Iglesia Universal de Cristo, hablando de todos los que estamos en estos tiempos congregando en una iglesia local, podemos decir que ha habido bastante apostasía. Muchos hombres, muchas mujeres, ¿qué ha sucedido, hermanos? Han entrado a las iglesias. Muchos de ustedes tal vez han leído sus libros y hoy se sorprenden, hoy han apostatado de la fe. Y es lo que está diciendo Judas aquí, que va a haber gente extraña en el pueblo de Dios. Entonces, el llamado de Judas es que ahora, amados, recuerden las enseñanzas apostólicas. No recuerden, porque ya ha sido puesto la base, Jesucristo la puso. Ahora, la razón por la cual esto que Judas nos encomienda o nos está invitando esta noche a escuchar es que nunca sabemos a quién Dios va a salvar tras la predicación de su evangelio. Porque si fuera este edificio, este lugar exclusivo solamente para los cristianos, o si tú y yo supiéramos, ¿no?, que Él solamente puede oír, lo demás no, entonces no seríamos llamados iglesia, porque iglesia significa ser llamados de afuera. No sé si usted comprende eso, pero no todos también, ahora vamos a decir, están invitados a enseñar. Podemos abrir la puerta para que todos vengan, pero no todos están invitados a enseñar. ¿Y qué está pasando en Judas? Ahí estamos en esta epístola, que habían hombres que se habían infiltrado y estaban enseñando. Es que, hermanos, ¿cómo es que el mensaje que ellos traen se puede propagar? Recordemos las palabras de Cristo. Un poco de levadura leuda toda la masa. O simplemente empieza a juntarse con un grupo de personas, entonces estos causan divisiones. Versículo 19. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Judas, versículo 19. ¿Se puede percatar usted? Entonces, esta es la razón por la cual Judas quiere que nosotros recordemos. Amados, ¿qué término, qué nombre tenemos? Versículo 1, hemos visto llamados. Aquí el término entonces es amados. Usted tiene que considerarse, hemos visto hasta aquí, ese título, ese nombre es para usted. Cuando decimos que somos hermanos, esto no todos son hermanos. Hermanos son los que están en Cristo, porque han creído en Él, porque se han arrepentido. Donde usted vaya, ese título le pertenece a usted.
Por eso en el libro de los Hechos tenemos cuando por primera vez se les llamó cristianos, ¿no? Y ahora, si hablamos un poco teológicamente, aquí es llamados. Llamados. Y Judas, yo he un poco enternecido el término para decirnos una vez más, ustedes son amados. Dios los ha amado desde la eternidad, así como les ha amado, les ha llamado. Recuerden lo que los santos apóstoles enseñaron. No tienen que creer otras revelaciones, lo que vimos la semana pasada, ¿no? No sueños, no visiones. Eso son soñadores, como nos dijo en esa oportunidad, lo hemos visto. Ahora, si somos amados, entonces nuestro primer paso, nuestro primer deber es luchar por la verdad y recordar. Cuando un pastor predica, hermanos, es para que ustedes puedan atesorar. Cuando ustedes se exponen a un libro, o cuando están en una capacitación o un semestre, porque ustedes puedan atesorar y recuerden. Recuerden, ¿para qué, hermanos? Para que puedan contender. Hermanos, algo que en los últimos años he visto a los que han estado un poco rodeados a mi persona, he visto que son bastante tolerables. Como que somos muy indiferentes lo que puede pasar a uno que yo conozco, que es mi compañero, mi amistad. No me importa si puede blasfemar el nombre del Señor, no me importa su conducta feminista o lesbiana, o no es que soy homofóbico, pero es que el pueblo de Dios empezó a ser indiferente o al final tolerar. ¿Y qué pasa cuando toleras? ¿Qué pasa, hermanos, al final? Terminas aceptando. Que una iglesia, el que es ordenado, sea una lesbiana como pastora, un homosexual como pastor. Estos líderes, más allá de que son, como dice, inmorales, son individuos, dice, mundanos. Hemos visto la semana pasada viendo sus descripciones, cómo mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las majestades angelicales. Dijimos, no hay temor en ellos. No hay temor en ellos. Y Judas nos está escribiendo a través de esta epístola, que también es para que el creyente muestre una diferencia. Que ustedes son llamados, que ustedes son piadosos. Y lo característico de ustedes, uno va a ser que defienden, luchan por la verdad en medio de un círculo religioso. Ahora, yo espero que de los que estamos aquí ninguno sea religioso, pero si hablamos de un contexto mayor, si hablamos de todas las iglesias en este día abiertas en el día del Señor, probablemente vamos a encontrar muchos religiosos, y el mensaje, si hablamos en general de esta epístola, para ellos sería, Judas nos diría, marquen la diferencia ustedes como los llamados, como los amados. ¿Y cómo muestran eso? Luchando por la verdad. Porque aquellos que son religiosos son inmorales. Aquellos que están enseñando, o aquellos que se han infiltrado, como dice el versículo 4, han entrado encubiertamente contra ellos. Hay que luchar. Y Judas comienza aquí su epístola diciéndonos que somos amados, pero vosotros amados. Y una cosa interesante aquí observar, en esto, Judas solamente tiene 25 versículos. Y ya nos ha dicho mucho, y en esos 25 versículos, versículo 1, versículo 3, versículo 17, donde estamos hoy, y versículo 20 nos llama amados. 4 veces lo dice amados. Ahora, ¿por qué es eso? Una epístola de 25 capítulos, yo creo que esto está claro para que ustedes no pierdan su identidad. Así como somos llamados hermanos, cristianos, ustedes son amados. Ahora, muestren esa diferencia contra los líderes religiosos, porque lo que van a ver en ellos es que no pertenecen a lo que hace un llamado, un elegido de Dios. Y el texto nos va a decir, ustedes son amados. Ellos se han infiltrado, pero ellos no son amados.
aquellos que se han infiltrado, versículo 3 nos ha dicho, versículo 4, perdón, su destino ya está marcado desde antes de la fundación del mundo. Ellos van camino al infierno. Ellos han pervertido la gracia. Niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Entonces hay otro objetivo general de esta epístola, es que debe haber una diferencia entre el amado, que es el piadoso que persigue las cosas espirituales, y con el religioso que aparenta que se ha infiltrado, que está en medio de nosotros. Debe haber una diferencia. Debe haber una diferencia. Y otra razón también es que la iglesia debe detectar. Debe detectar cuando alguien se aproxima, o cuando alguien pide púlpito, o cuando alguien empieza a traer nueva doctrina. Hay que sentarlo, hay que conversar. Y esto a mí varias veces me ha tocado escuchar, me ha tocado confrontar, he escuchado de muchas situaciones similares, y hermanos, eso hay que hacerlo públicamente. Ahora, cuando digo públicamente, hablo de este lugar, no hablo de redes, porque probablemente no vamos a acordar nuestras redes, ¿no? El fulano, sutano, de nombre y apellido, es un falso maestro, tengan cuidado. Casi nuestro llamado no es eso, sino, hermanos, en la iglesia tiene que conocer. He aquí Satanás ha enviado a su emisario y ha sembrado cizaña en medio de nosotros. Entonces hay que tratarlo con gracia, con verdad, con amor, con todo lo que nosotros nos corresponde hacer, pero hay que descubrirlo. Y Judas, en versículo 4, nos ha hecho el llamado que debemos luchar ardientemente por la verdad, porque se nos ha entregado. Pero el pueblo de Dios puede olvidar fácilmente. Y eso es lo que el versículo 17 nos va a decir: acordaos de las palabras. El versículo 17 comienza, yo diría, con contraste, porque la semana pasada hemos visto también las características de estos hombres, estos líderes falsos, ¿verdad? Hemos descrito como 24 descripciones o características de estos falsos. Hoy día, ahora se dirigen a los amados. Hay un contraste: pero a vosotros, pero a ustedes, pero tú, porque los rasgos de los impíos ya Judas lo ha descrito, y Dios tiene mucho que decir entonces a sus amados. Pero vosotros, a ustedes los amados. Y Judas ha pasado a advertir a la iglesia en estos tiempos a través de su epístola sobre los falsos maestros. Hay un peligro que hemos descrito la semana pasada. Usted cambia de canal o simplemente busca en la radio, y lo más sorprendente es que lo primero que va a encontrar va a ser un falso maestro enseñando. Y ténganlo por seguro. El pueblo de Dios no solamente tiene carácter piadoso, sino que está llamado, hermanos, a recordar las enseñanzas de los apóstoles. Y quiero empezar con el versículo 17 con mi primer encabezado. El pueblo de Dios necesita recordar la enseñanza apostólica. Es una emergencia, yo diría. Probablemente, contemporáneamente, lo que nosotros, cuando un nuevo hermano viene, le mostramos nuestras creencias, le explicamos los rudimentos, como dice el ABC del Evangelio. Pero, hermanos, la vida cristiana sigue. ¿Cómo es que ese hermano va a tener que seguir creciendo? Hay que tener paciencia, hay que mostrarle la verdad, hay que sentarnos con él. Pero ahora, más allá de eso, esta carta o esta epístola dice: el pueblo de Dios necesita recordar la enseñanza apostólica. Y si uno piensa aquí cuidadosamente, yo creo que el enfoque está basado en el Nuevo Testamento. Y voy a decir lo siguiente, porque el siguiente término nos va a decir cuál es ese enfoque, es la palabra. Y vamos a decir lo que significa eso. Pero antes de decir aquí, ¿por qué Judas quiere que recordemos? Como un momento atrás dije, las enseñanzas apostólicas. Si nos preguntamos, ¿acaso no es valioso la ley o la Torá o Moisés o los profetas? La razón, hermanos, es que estamos en un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Ya el antiguo pacto, como dice el autor de Hebreos, quedó obsoleto. Es antiguo.
pero hay un nuevo pacto inaugurado por la sangre de Cristo, y ahí está la instrucción apostólica. Y creo que Judas, al nacer de nuevo, vio, ¿no? Vio que, y creyó y abrazó lo que enseñaron los apóstoles contemporáneos. Vamos a leer un texto muy conocido para defender de lo que estoy hablando. Libro de Efesios, capítulo 2, versículos 20 al 22. Libro de Efesios, capítulo 2, versículos 20 hasta el versículo 22. ¿Qué dice? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. El cimiento está puesto, hay una base, pero estamos sobre lo que los apóstoles han ido edificando. Cuando leemos Judas, entonces Judas nos dirige aquí, y leemos Efesios, entonces estamos en lo recto. Siempre yo he dicho, para hablar un tema de la adoración, me salgo un poco del tema. Yo no me imagino a Juan el Bautista tocando una guitarra eléctrica, Pedro tú tocas la batería, Mateo, ¿no? ¿Tú qué órganos vas a ir? ¿Qué instrumentos de bullicio? Batería. No me imagino. Pero usted dirá, suena muy, muy gracioso, me puede decir. Pero cuando queremos volver a las enseñanzas apostólicas, hermanos, debe haber un orden en todo. Usted lee 1 Corintios, el apóstol Pablo dijo: hacer todas las cosas en orden y decentemente. O sea, hay un principio para cada cosa que podemos hacer en una iglesia. Hay un tema que bastante en mi cabeza ha girado. Son las iglesias que tienen un coro adelante, ¿no? Y acá hay micrófono. Y nuestro concepto siempre ha sido: la iglesia es el coro. ¿Y quién inventó eso? Bueno, una iglesia, hermanos, tiene que volver a los rudimentos. Una iglesia tiene que volver a lo que los apóstoles han enseñado. Porque los apóstoles todavía, cuando estaban saliendo de ese Antiguo Testamento, por decir, ellos todavía cantaban los salmos. Cristo cantó muchos salmos. Los himnos vinieron próximos. Hemos estado la semana pasada en la serie de los salmos, hemos dicho, incluso el piano, el órgano, no fue una creación de santos, como los de la tribu de Gad, ¿no? Que crearon su instrumento, pero al final se ha usado para la iglesia. Cuando hablamos de volver a las enseñanzas de los apóstoles, hermanos, hay que entonces aclarar bien claro qué es lo que ellos han enseñado. Y que ahora Judas, en versículo 4, primero nos ha dicho: hay hombres infiltrados. Y el pueblo de Dios debe luchar contra estos hombres que están deshonrando el nombre de Dios. Son falsos, son hombres corrompidos, hombres en pecado. La Biblia los describe como que ellos ya está reservado para ellos su destino. El versículo 17 empieza diciendo, como hemos visto hasta aquí: ustedes tienen que estar muy conscientes de esto, que el Antiguo Testamento o la obediencia a los mandamientos que Moisés dio no alcanza para la salvación, primeramente. Judas habla de la común gracia o de la salvación común. El Antiguo Testamento es obras, y ni un judío puede completar o realizar todas las obras. No hay una secta o religión que pueda ayudarte a que cumplas todas las obras y seas salvo. Hemos dicho entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué vino Cristo? Entonces, entendiendo esto, el Antiguo Testamento no va a producir en ti salvación, no va a producir espiritualidad que honra a Dios, y Judas es muy consciente de eso. No la ley, no el Antiguo Testamento, no los profetas, no Moisés, sino la instrucción apostólica.
quiere que Judas esto quede muy claramente. Ahora podemos recordar también esto, porque Judas habla mucho como salvación. Pablo en Romano, en la serie hemos visto cuando esta iglesia empezó, por las obras de ley ningún hombre puede ser salvo. Y Judas eso lo entiende muy claramente. Nadie puede alcanzar gracia, nadie puede alcanzar salvación por las obras de ley. Es imposible. Nuestra común salvación está basada en la gracia de Dios, sin méritos del hombre. Eso tiene que ver desde la eternidad, y de ahí que toda nuestra revelación está en el Nuevo Testamento. Y Judas, creo que en un momento él se dedicó a cumplir lo que el Antiguo Testamento decía. Así como Pablo en su momento, él buscó, él dice que era el que constantemente corría, aventajaba a otros. Pero no fue suficiente hasta que Cristo le abrió los ojos. Y que eso tiene que quedar constante, tiene que quedar claro para nosotros. Y una vez que Dios te abre los ojos, entonces abrazas a Cristo, abrazas lo que Cristo enseñó y lo que Cristo enseñó a los apóstoles. Abrazas la enseñanza apostólica. Ahora el pueblo de Dios necesita recordar. ¿Qué vamos a recordar? Bueno, hemos dicho que lo que enseñan los apóstoles, pero hay algo hay un término ahí, dice palabras. Acordaos de las palabras. Estas palabras significa que debemos recordar una palabra en su contexto. ¿Qué quiero decir? Hermanos, yo sé que así como yo estoy creciendo, necesitamos estudiar, sí. Pero cuando tú quieres usar una palabra, digamos, ¿qué es el significado de este término? Tienes que usarlo en su contexto. Porque una palabra no significa lo mismo en otro contexto. O sea, no solamente es la enseñanza, sino el significado que puede dentro de un contexto. No sé si me explico. A eso se refiere Judas más específicamente, y es la palabra griega aquí muy particular para enfatizar. Debemos recordar que una palabra debe usarse en su contexto, y solamente eso va a producir espiritualidad o edificación, y eso es muy significativo para cada uno de nosotros. Y lo que esto nos enseña es recordar cada parte de las Escrituras. Y lo que hemos visto también a través de estos tiempos ha sido de que, no me acuerdo si fue en el segundo mensaje de esta serie, hermanos, debiera preocuparte la teología. ¿Cómo es que vas a defender? ¿Cómo es que Judas dice, tengo la necesidad, he puesto el empeño, pero tú desechas, ¿no?, la doctrina, desechas la teología? ¿Cómo vas a contender rentemente? Ahora, yo no hablo de debatir, yo no hablo de hablar, de refutar orgullosamente. Estamos hablando de contra los falsos maestros que han aparecido, porque ellos sacan otro concepto de la Biblia o dan otro significado. Muchos hombres y mujeres que defienden el homosexualismo, el lesbianismo, dicen Dios nos ama. Y tú puedes decir, sí, Dios nos ama. Otro dice, Dios te ama, pero Dios aborrece tu pecado. Hermanos, ¿dónde salió eso? Dios aborrece el pecado. El salmista dice que Dios está irado con el impío todos los días. Y es que ¿quién se va a ir al infierno? No va a ser el pecado, no va a ser el pecador. Pero hay ideas, hermanos, que así, digamos, una palabra se puede distorsionar. Y lo que dije al comienzo, si tú toleras eso, si tú aceptas, al final todo va a ser normal. Otra vez hay una indiferencia. Y la Biblia, hermanos, que tenemos está compuesto por 66 libros. Debemos estudiar todo el consejo de Dios. Cada libro de Escrituras. Solamente ella nos va a fortalecer, nos va a preservar. Y cuando hacemos esto, estamos obedeciendo lo que Judas ha dejado aquí, una exhortación. Contender. Es la palabra de aplicarse correctamente contra los falsos religiosos. Estos falsos hombres que están aquí probablemente aceptarían el pecado de la inmoralidad de la iglesia. Sigue fornicando, sigue adulterando, está bien. Pero si tú muestras en la Biblia que ningún fornicario, que ningún adúltero va a entrar en los cielos, hermanos, estás haciendo
apología, estás defendiendo, estás contendiendo ardentemente por la palabra revelada. ¿Se da cuenta? Porque estos hemos visto hasta aquí son mundanos, dice. Son mundanos. No tienen el espíritu. Por eso el hecho de comprender el significado de una palabra en su contexto es clave para esto. Segundo, versículo 18 al 19, el pueblo de Dios necesita recordar que los apóstoles enseñaron que a medida que la iglesia se acerca a su fin, surgirán más falsos ministros. Repito, a medida, hermanos, que se acerca el fin, van a surgir muchos falsos maestros. Versículos 18 y 19, quienes os decían: en los últimos tiempos habrán burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el espíritu. Estamos en los últimos tiempos. Siempre nos recordamos, siempre lo decimos, siempre nos citamos, y aquí la palabra últimos tiempos, creo que no hay que cambiarlo. Bueno, nosotros no vemos todo lo que viene por delante, pero hermanos, dice, en estos postreros tiempos, últimos tiempos, va a haber muchos falsos maestros, va a haber burladores. Pedro en su carta habla de los burladores de los últimos tiempos. Así como en los días del diluvio, ¿verdad? De Noé, se burlaban de Noé. Noé decía: va a llover, entren al arca, va a llover. Y nadie creía. Bueno, igual es hoy día, nosotros anunciamos que Cristo va a regresar, que tiene que estar preparado, que tienen que ser esas vírgenes prudentes, no esas vírgenes insensatas, que tienen que estar llenos del Espíritu Santo, velando constantemente. Y se burlan, ¿no? Se burlan. ¿Para qué la santidad? Y la Biblia dice: sin santidad nadie verá a Dios. Hermanos, entonces el pueblo de Dios necesita recordar lo que los apóstoles dijeron, que en los postreros tiempos, a medida que el tiempo se acerca, a medida que la iglesia se aproxima, o su novia se aproxima por el encuentro con su novio, van a surgir muchos falsos maestros. En la mañana un poco hablamos de cómo negaban los líderes religiosos de Israel, negaban el mesianismo de Jesús. ¿Se imaginan? Estaba entre ellos su Mesías. Y los judíos decían: ¿por qué nos perturbas tanto? Dinos si tú eres. Yo los he dicho, Cristo dice: yo y el Padre uno somos. Querían apedrearlo. Si no me crean a mí, crean las obras que hago en nombre del Padre. Querían apedrearlo, querían matarlo. Si no creen eso, creen lo que los profetas enseñaron de este momento. Y querían apedrearlo. Entonces, hermanos, a medida que el tiempo se acerca, ¿qué cosas más aparecerán? No debe sorprendernos, pero siempre ha habido. Ahora vamos a ver algunas descripciones de estos hombres que en estos tiempos aparecen. Primero dice que son burladores, versículo 18. En los últimos tiempos, dice, habrá burladores. Y la palabra burlador significa alguien que se burla. Sencillamente. Ahora, si hablamos dentro de la iglesia, y ahí están estos líderes religiosos, a ellos no les importa el encuentro con Dios. Si fuera un predicador, un pastor, él no te predicaría el retorno de Cristo. No te hablaría de la segunda venida de Cristo. Son hombres que no lo van a hacer. Y son burladores, más bien se burlan del retorno de Cristo. Eso significa burlarse de Dios, burlarse de la doctrina, burlarse de la adoración reverente que tenemos en este lugar. Pueden pasar muchos, los cristianitos, los hermanitos, los santitos. Pero algunos dicen: no necesito una iglesia, porque yo pertenezco a la Iglesia Universal de Cristo. Hermanos, una palabra mal, como he dicho un momento atrás, que si no está en su contexto, mal explicado, mal aplicado, todo se pierde. Todo se pierde.
burladores. Lo que encontramos también, estos hombres o estos líderes falsos siguen sus propias concupiscencias impías. Versículo 18, que irán tras sus propias pasiones impías. Ha habido líderes en estos tiempos modernos que tienen iglesias llenas, cantantes, libros, llenan estadios, pero podemos un poco conocer su vida privada. Han tenido múltiples esposas, múltiples divorcios, hombres metidos en narcotráfico, hombres que usan, por decir, seguridad tal vez para cubrirse, que dicen ser los ungidos, necesitan de protección. Hermanos, esto no debe sorprenderse, pero lo que estoy diciendo es que estos hombres o estas descripciones en estos tiempos están tras sus propias pasiones impías. Es claro de ver esto continuamente, tras sus lujurias. Persisten en cosas impías. Un autor dice, son como perros en celo. Fuerte. Versículo 19, causan divisiones. Estos son los que causan divisiones. Y hablar de divisiones, hermanos, es muy intrigante. Esta palabra nos dice, esto va a producir. Es un poco extraño, pero pasa. Hemos sido testigos de muchas iglesias que se han dividido. Y es doloroso cuando vemos eso. Pero quienes causan son estos. A veces, hermanos, yo sé que el enemigo puede usar para causar división, pero todo está en el orgullo. Así como Satanás arrastró del cielo, lo mismo sucede cuando hay una división. Un hombre o una mujer se levanta y, como hemos dicho, con un texto mal comprendido, termina mal aplicado. Causa división. El texto dice causan divisiones. Esto no le gusta la sana doctrina. Tal vez no le gusta cómo predicamos, no le gusta cómo adoramos, no le gustan los himnos, por decir, porque para unos eso es algo secundario, pero hermanos, eso pasa a veces. Por esa simple razón no sale en la iglesia. Es triste, porque no utilizamos tales instrumentos y en la iglesia sí, y son afectados. Versículo 19, tienen una mentalidad mundana, dice, individuos mundanos. Estos líderes religiosos manifiestan esto, y siempre esto, ¿no? A medida que se acerca el día del retorno de Cristo, va a haber más. Tienen apariencia. También dice apariencia. Versículos 20 a 23. El pueblo de Dios necesita mantenerse en el amor de Dios. Estamos ya finalizando, repito. El pueblo de Dios necesita mantenerse en el amor de Dios. Pero vosotros, amados, de ahí empieza en adelante. Algo que sé que usted está muy convencido, y yo también. ¿Podemos desviarnos? Sí. ¿Podemos apartarnos de otros nuestro caminar? Sí. ¿Va a haber diferencias entre nosotros y otros creyentes? Sí va a haber. Pero algo que no vamos a perder va a ser la salvación. Porque hemos sido amados y amados de la eternidad. Ahora, como llamados, vamos a ver qué es lo que debemos hacer. Y el versículo 20 adelante es eso. Pero vosotros, amados. Yo sé que a veces, a cada año que he ido pasando, mi corazón se ha ido a veces sensibilizando a otros que antes eran muy estricto, muy duro, y ellos conmigo. No sé si en ustedes, pero hermanos, a medida que el tiempo se acerca, Dios nos muestra esto, que debemos amarnos unos a los otros. Y Juan diría, en esto consiste en el amor de Dios, en que nos amemos los unos a los otros. Pero el amar no significa aprobar lo que haces. Si te digo con mucho amor. Ahora, cuando dice, pero vosotros, amados, edificándoos, yo creo que no vas a perder tu salvación. Dios te ha amado desde la eternidad, y el precio de la sangre de su Hijo vale su vida.
Y lo que vamos a ver aquí es lo que hacen los amados. ¿Qué es lo que tú haces por quien amas? Si tú amas a tu esposa, lo vas a demostrar. Si tú amas a tu novia, a tu novio, es viceversa. Y Cristo ama a su iglesia, así también se entregó. Entonces ahora, como amados, ¿qué es lo que debemos hacer dentro de la iglesia en pos de aquellos también que se han infiltrado? Cuando empecé la serie hice una introducción, que la cultura, la mundanalidad, el postmodernismo ha entrado a la iglesia. Y eso es muy complicado, ¿no? Cuando ha entrado a sacar así. Tal vez aquí no luchamos mucho con eso, pero el pensamiento de los líderes que nos representan a veces nos hacen pensar que eso es verdad así. ¿Por qué? Porque creemos que solamente porque tiene una iglesia grande, escribe muchos libros, o está en conferencias, seminarios, está viajando de aquí para allá, entonces porque lo dijo tal autor, tal hombre, entonces es así. Bueno, un hombre no debe representarnos. No debe representarnos. Y de ahí que ustedes, así como yo, hermanos, debemos preocuparnos más bien por nosotros mismos. Manada pequeña, pueblo pequeño, no teman, porque a vosotros se os ha concedido el reino de Dios. Cristo dijo, no teman. ¿Qué es lo que los amados de Dios entonces deben hacer? Porque hay falsos maestros que están insertados dentro de la iglesia, y ahí que ahora se desprenden los siguientes versículos. Primero, edificarnos continuamente en una fe santificada y santa. Es lo que dice el texto, edificándoos en vuestra santísima fe. Hay una fe que persevera, por ejemplo, en la santidad. Hay una fe que persevera cuando vemos al hermano o a la hermana congregando. Hay una fe que persevera tras las pruebas, las luchas, está perseverando. Y Cristo pondría, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No salvación por mérito, sino el que persevera. Porque hemos dicho, para empezar la salvación no lo pierdes. Cristo también dijo que los valientes van a heredar el reino de los cielos, no los cobardes. Y Judas diría, por cierto, que los valientes van a defender la verdad. Los cobardes no lo van a hacer. No es tarea del pastor esto, acuérdense. Es tarea de la iglesia. Más bien el trabajo de un anciano, como dice Efesios 4, que es, hermanos, que ustedes crezcan, que ustedes maduren. A un nuevo se le puede ayudar, sí. Se le puede dar leche, sí. Pero hay un momento que ese niño va a crecer, entonces ese hombre, esa mujer, en su trabajo, en su estudio, en su familia, tiene que enseñar la verdad. Tiene que defenderla, la verdad. Y aquí dice, edificándonos continuamente en una fe santísima. Esto no es automático. No es algo mecánico. Hermanos, es progresivo. Así como nuestra santidad es progresivo, hermanos, tu madurez, tu crecimiento es progresivo. Pero siempre va acompañado, como diría Santiago, fe y obras. Porque si son de obras, en Santiago diría, ¿dónde está tu fe? O Pablo diría a Santiago, yo te muestro mi fe, muéstrame tus obras. Una fe edificada, hermanos, obras, fe continuamente siempre va a hacer que el creyente honre al Señor. Y para hacer esto es a través de la comprensión de la palabra de Dios. Y la aplicación de lo que dice ella. Eso va a producir madurez. Y por fe obedecemos las Escrituras. Y eso edifica nuestra fe. Lo que vemos ahora es que también a esto hay que orar continuamente por medio del Espíritu Santo. El texto dice ahí, orando en el Espíritu Santo, el valor que se le puede dar al tiempo de oración privada, al tiempo de oración corporativa, hermanos, no tiene precio. Usted dirá, yo no necesito orar en la iglesia, cuando la Biblia nos llama, o la Biblia llama esto casa de oración. Yo estoy muy agradecido de que los miércoles estén viniendo a orar, hermanos, hermanas. Cristo dijo, mi casa se ha llamado casa de oración.
Y aquí el texto, nuestro estudio es sobre la doctrina de la oración. Nunca he utilizado, pero vamos a decirlo de esa manera. Pero cuando aquí habla de movernos en la presencia de Dios. Es lo que hacemos cuando venimos a orar. Estamos en la presencia de Dios y debe hacerse a través del Espíritu Santo. Cuando Pablo aborda el tema de la oración por el Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 15-16, él un poco también dice orar en el Espíritu. Efesios capítulo 6, versículo 18. Para orar por medio del Espíritu Santo significa, hermanos, que debemos pensar detenidamente en lo que estamos orando al entrar en la presencia de Dios. No es orar en lenguas. Bueno, uno dirá, yo oro en silencio, porque Dios me escucha. Por eso, hermanos, incluso cuando se habla de crecer en oración, se habla de que tú oras, muchas veces citando la palabra de Dios. Y orar, hermanos, aquí es otra cosa que hacen los amados. ¿Por qué? Porque los falsos líderes religiosos no tienen el Espíritu Santo, no pueden orar en el Espíritu. Son mundanos, dice ahí, individuos mundanos, no tienen el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que están haciendo? Cuando invocan, bullen. Pero nosotros no. Porque nosotros oramos con entendimiento. Sabemos lo que la Biblia nos dice. Ellos no tienen como el Espíritu Santo. ¿No? Y tampoco hablo aquí de orar que se habla de lenguas, porque eso no es de Dios, hermanos. Cosa que en otros lugares, en otras iglesias, lo aplican. Lo aplican. Usted conoce al Señor y tiene el privilegio de moverse delante de la presencia de Dios y comunicarse con Dios por medio del Espíritu Santo. Versículo 21. Espere continuamente la venida de Jesucristo. Conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Bueno, nuestra esperanza es futura, nuestra esperanza en otros términos es escatológica. Ahora, ¿por qué Judas pondría esto? Ya lo ha dicho él, estamos en los últimos tiempos. El tiempo se acerca. Y debemos ser siempre como Jesús enseñó ahí en Mateo capítulo 25. Me recuerdo esta palabra de las vírgenes prudentes e insensatas. Cristo contó después que en Mateo 24 habla de los últimos tiempos. Todo lo que va a acontecer. Primero Jesús habla de la parábola de las vírgenes insensatas y las prudentes. Entonces, a medida que avanza el tiempo, y Judas aquí nos recuerda, conservaos en el amor, pero al mismo tiempo dice ansiosamente. Muchas veces muchos recuerdo también que he fallado, de que debo recordarme, o debo vivir como el Señor va a venir hoy. Lo puedo decir como predicador y tal vez mañana me puedo olvidar porque estoy en el mundo, estoy afanado. Y puede pasar eso a cualquiera de ustedes. Pero si nosotros estamos conscientes de que el Señor va a regresar, entonces nuestra óptica de ver las cosas cambia. Fue Juan Calvino que predicó un sermón basado en Apocalipsis. Yo siempre estoy listo, dice, para partir. Y él ilustraba con un pie levantado, así se llamó su sermón. Con un pie levantado, como si ya estoy listo para ir. Entonces, debemos esperar continuamente la venida del Señor. Y es lo que nos está aquí Judas comunicando, porque eso es lo que nos avecina. Versículo 22 y 23. Testificar continuamente a los demás. Entonces, como amados hacemos, no solamente esperamos el retorno de Cristo, su manifestación gloriosa. Ahora estamos a ese camino. Judas dice, ahora ustedes deben testificar continuamente a otros. Muchas veces el versículo 22, versículo 23 se ha usado para hacer evangelismo, que ha dado mucho resultado. Pero si hablamos dentro del contexto a lo cual se escribió Judas, sería un poco distinto. Dice, y tener misericordia de algunos que dudan. El impío duda, o dudan los creyentes que pueden tener nosotros.
Versículo 23, a otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. No recuerdo quién predicó o explicó el versículo 23, pero lo puso como un bombero. ¿Y de qué manera? Que si tú ves la casa de tu vecino se está incendiando, ¿acaso tú no vas a correr, vas a echar agua, vas a tomar tu manguera y vas a apagar ese fuego? El no hacerlo se mostraría la indiferencia. Bueno, esto es aplicativo para el evangelismo, porque recuerdo ese autor mostraba, entonces si a ti no te importa lo que pasa en la casa de tu vecino que está incendiándose, entonces menos te va a preocupar tu vecino que necesita el perdón de sus pecados, la salvación de sus pecados. ¿Para qué palabra lo pone Judas? Porque hay algunos que dudan, y el desafío aquí de testificar a otros, hermanos, se presenta en un contexto de un mundo religioso, en un contexto de maestros falsos, porque podemos salvar a esos falsos maestros infiltrados también, aunque están destinados, según Dios, para la destrucción. Pero como dice el versículo 4, como arrebatándolos del fuego. Hermanos, es una tarea. ¿Se imaginan un falso de nosotros? Y predicar el evangelio, porque él te predica, te enseña a conocer lo que nosotros enseñamos. Salvarlos a ellos. Pablo diría en Timoteo, no lo hagamos contendientemente. Siempre es mi consejo a otros, es que si con alguien te sientas, hazlo con mansedumbre. Hazlo con mansedumbre, porque es el único que va a dar fruto. Porque tú conoces mucho, el otro puede ser que conozca, y recuerda que Satanás sabe más que tú. Hermanos, cuando hay mansedumbre, sea lo poco que siembres, hay fruto. Nuestro trabajo, como dijo Lutero, es llevar el mensaje al oído del oyente, en este caso del falso maestro. O Cristo en la parábola del sembrador diría, ¿no? En esa tierra que va a dar fruto. Ahí. Entonces, como amados tenemos que testificar continuamente a estos falsos. Bueno, Dios nos llama al arrepentimiento, sí lo llama. Puede usar este mensaje, puede usarlo a usted, pero es el trabajo que tenemos. Y aquí esto hay que hacerlo guiado por el Espíritu Santo. Porque si estamos hablando de orar en el Espíritu, entonces el Espíritu Santo tiene que hacer su obra. Por medio de las palabras que usted va a entregar. Y aquí vamos a ver, esto se refiere a tres grupos separados, por decir, que necesitan escuchar la verdad. Algunos son los que dudan. Ellos necesitan escuchar acerca de la misericordia de Dios, versículo 22. Ellos necesitan escuchar. ¿Y qué es lo que necesitan escuchar? La misericordia, la gracia de Dios. ¿Qué es lo que han hecho con la gracia de Dios estos hombres? Versículos 3 y 4. Han pervertido, versículo 4. Convierten la gracia de Dios en el libertinaje. Necesitan predicarles, necesitamos predicarles a ellos de la gracia salvadora, de esa gracia común, lo cual en el versículo 3 nos dice también de esa común salvación, que es por gracia. Sería fácil, ¿no? Decir, ya bueno, es un falso, está condenado. Necesitan escuchar de misericordia. Y tal vez no entienden. Y por eso están haciendo lo que están haciendo. Entonces, este tipo de personas hay que recordarles. Pero para hacer eso, usted y yo necesitamos comprender muy claramente lo que es gracia. Y gracia es algo que no mereces, un favor inmerecido. Y ellos necesitan escuchar ese mensaje de gracia y de misericordia. Ahora, versículo 22, más cercanamente habla de la misericordia de Dios. Misericordia. Cuando hablamos de los falsos líderes, ellos no han probado, no conocen esto, no conocen. Necesitamos explicarles. Puede ser que estén dudando. Para hablar de gracia hay que tener gracia, o decir con gracia las palabras también.
Versículo 23. Algunos necesitan escuchar acerca del fuego eterno de Dios. La primera parte. Arrebatándolos. Otros salvar, dice, arrebatándolos del fuego. Que necesitan escuchar una vez más. No solamente el líder religioso falso, sino aquel que está afuera. El infierno es un lugar real. Pues a otros salvar, dice, arrebatándolos. No es que esta es una amenaza, pero es real. Cristo habló o predicó más del infierno que del cielo. Ahora, si una persona piensa que la gracia y la misericordia de Dios está, como dice, estos creen que son salvos incluso. Y por eso es que pervierten y pueden vivir como quieren. Al final somos salvos, pueden identificarse, pero no tienen el Espíritu Santo. Pero la gracia, hermano, la misericordia puede mover eso, lo que hay en su corazón. Algunos, por último, necesitan escuchar acerca de la misericordia de Dios, como dice el versículo 23. Y de otros tener misericordia con temor. Hay otros que van a ver, otro grupo de personas que necesitan misericordia, pero en un contexto de temor o miedo. Hablar de estos temas de la misericordia, de gracia, significa, hermanos, no promover el pecado, no tolerar, porque ellos han puesto en libertinaje lo que hemos visto hasta aquí en esta serie, sino que lo que dice el texto aquí, como dice la parte final, aborreciendo aún la ropa contaminada con la carne. Cualquier contaminación con la carne, hermanos. Ellos mancillan la carne, ellos han dicho. Son personas lujuriosas y morales. Pero si nosotros hablamos de arrebatarlos, aún de esa ropa contaminada que tiene la carne, es a través del Evangelio. Que tiene la palabra gracia, que tiene la palabra misericordia. Y está todo eso en que Dios haga. Nosotros solamente somos como voceros. Hay un punto que muchos van a llegar a odiar, a cuando todo eso que se han contaminado. Conclusión. Que amados para luchar por la verdad. Estamos a dos versículos de fines de este libro. Pero hermanos, como iglesia, no podemos olvidar esta exhortación de Judas. Ahora voy a decir por qué. Porque puede haber en medio de nosotros indiferencia, apatía. Y cuando digo indiferencia, no solamente hablo de que tenemos que ser misericordiosos con otros. Probablemente algunos estén cumpliendo, sean misericordiosos en el sentido de que si me importa tu vida, entonces te lo voy a decir. Pero si eso no te mueve, si la misericordia y la gracia de Dios no nos mueven, ¿qué nos puede mover? Nos quedaremos solamente esperando nosotros al Señor. Con la misericordia, la gracia que hemos recibido, el ser llamados amados, a recibir esa común salvación, nos mueve, no solamente a contender, sino también, como dice, a otros entregar este mensaje. Ahí la exhortación, ahí el deber, porque muchos necesitan escuchar del cielo, del infierno, de la gracia, de la misericordia. Entonces, hermanos, hay mucha aplicación aquí. Mi pregunta es si tú eres alguien que lucha hoy por la verdad. Como dije, no en términos de disputa, de pelea, no, sino alguien que está, hermanos, puede decir con una Biblia abierta. ¿Quieres conversar? Tu amigo, ¿quieres conversar? Nos sentamos. Y si algo que no entiendo, bueno, pídele tiempo. Pídele tiempo. Estás luchando, hermano, hermana. Hoy te puedes convertir en un gran defensor de la verdad. Como dije, no solo es tarea de los que enseñan o predican. Tienes un llamado noble y bueno. Y por último, yo creo que en estos tiempos son pocos los que están
luchando ardientemente. Hay cobardía en los militantes del Señor Jesucristo. Hay cobardía. Hay indiferencia, como dije. Pero Dios quiere algo distinto. Y esta carta, hermanos, ha sido para eso. Nuestra lucha, acuérdate, también es espiritual. Pastor, no comprendo. Ora en el Espíritu. Dios puede abrir ese corazón. ¿Te gusta leer? Usa la espada. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces tendremos luchadores enviados a nosotros por la verdad. Oremos. Padre, eres tú edificando a los tuyos. Solamente podemos decir gracias por el privilegio, la dicha que das de que podamos, oh Dios, de parte tuyo, delante tuyo, a otros convencerlos de eso. Porque nosotros también en otro tiempo éramos ciegos, estábamos desprovistos de las cosas espirituales, no éramos del reino, estábamos alejados de los pactos. Pero Señor, una vez que nos has llamado, una vez que has abierto nuestros ojos, hoy suena nuestro corazón, nuestro ser, tu voz, escuchar decir que somos amados por Dios el Padre. Y nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni hambre, ni tribulación, ni angustias, ni pruebas, ni la muerte, como diría Pablo. Porque en Cristo somos más que vencedores, por medio de aquel que nos ha amado. Señor, pido por tu iglesia para que sigas edificándolo, que uses a los hombres, mujeres, para que sigan edificándose entre ellos mismos, que busquen, oh Señor, y si no hay en ellos esa preocupación por su alma, Señor, te pido para que puedas trabajar ahí, que tu Espíritu Santo no los deje quietos, que no estén tranquilos por estar en una iglesia o por ser conocedor, sino que, oh Señor, sigan inquiriendo y sigan defendiendo y sigan viviendo hasta el último por esa verdad que costó también la sangre de tu Hijo, que nos dejó este maravilloso mensaje del Evangelio. Y gracias, oh Señor, y la gloria es para ti por los mártires que murieron por la verdad. Muchos santos hoy están siendo perseguidos por la verdad. Señor, ellos no son dignos de este mundo, pero el Señor lo estás usando para arrebatarnos a otros, Señor, para que vengan a tu reino. Sigues conquistando reinos, imperios, con tu verdad, a través de tu palabra, la espada del Espíritu. Rogamos, Señor, también que en medio de nosotros pueda haber hombres provistos de esa manera, hoy o delante. Señor, haz tu voluntad en nosotros. Esto te pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra.